El 6 entonces. Sebastián, ¿no? ¿Sos? Sí, sí. Bien. ¿Te animás a responder o lo vamos pensando entre todos? Estamos en esta inflación, o sea que hay alta inflación y hay alto desempleo. Eh, Respondiendo a la primera pregunta, Sí. no. Bien, Eh, correcto. ¿Por qué? mm, Estoy pensando, ¿no? Perdón. Sí, tranquilo, tranquilo. No te sientas presionado. Si alguien Ah, no. quiere participar también. Perdón, profe, ¿con cuál estamos? Estamos con el 6. Ok. Que leía recién Sebastián. Plantea que la economía está en una situación de estanflación, o sea, alto desempleo y alta inflación al mismo tiempo, y pregunta si políticas expansivas de demanda o una política expansiva de demanda, ¿sí? Ya sea fiscal o monetaria, vimos que son las políticas que desplazan la demanda agregada, si puede sacar a la economía de esta situación. ¿Y por qué? Yo creo que no, Dale. porque vimos que, o sea, aumenta la producción, pero a costas de que suba el precio, o sea, que haya más inflación. Excelente, muy bien, Ludmila, ¿sí? Y en el gráfico que pide acá utilizar el caso intermedio modelo de oferta-demanda agregada, a ver, lo hago y me dicen cómo se reflejaría esto en el gráfico, ¿sí? ¿Se entendió lo que dijo Ludmila? Dijo, si hay esta inflación y se aplican, y se aplican políticas expansivas de demanda, por un lado eso lograría aumentar la producción y bajar el desempleo, así que hay una parte del problema que se resuelve, pero a costa de generar mayor inflación. Entonces, como que se mejora una problemática, pero se empeora la otra, ¿sí? Se mejora la cuestión del desempleo, pero se empeora la problemática de la inflación, ¿sí? Entonces, Perdón, profe, ¿eso sería, por ejemplo, porque puede haber un estancamiento en la demanda? ¿Sería? a ver, no te sigo, ¿por qué? Em, por la falta de eficiencia en los mercados o las políticas, por ejemplo, y que se estanque la demanda. Pero Vos decís la causa de la estanflación. sí, Ah, ¿por qué puede haber esta inflación? sí, o sea, yo decía cuál podía ser una de las causas y, por Sí. ejemplo, si la demanda está involucrada. Esa era mi pregunta, o sea, medio amplia. Sí, no, ninguna pregunta está mal, ¿eh? Pero fíjate que lo que vimos hace un ratito es que en realidad la estanflación más bien se puede llegar a generar por contracciones en la oferta agregada. Fíjate que vimos hace un ratito que está acá haciendo el gráfico de nuevo. Si se contrae la oferta agregada, ¿sí? Por un shock de oferta negativo, aumenta el nivel de precios, inflación, y además cae la producción, desempleo, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones pueden generar esta inflación. Es decir, que está más relacionado con la oferta agregada que con la demanda agregada. Fíjate que si pasa algo que decías vos recién, que es que se contrae la demanda agregada, entiendo, no sé si te Sí, sí, refieres a eso con estancamiento de la demanda agregada, por la ¿sí? oferta. Ok. Si lo que pasara fuera que se estanca la demanda agregada, es verdad que si cae la demanda agregada va a caer la producción y va a generar desempleo, porque si no hay demanda se va a producir menos, y si se produce menos se despide gente, y entonces eso va a generar desempleo, pero también un mercado más enfriado, digamos, un mercado sin generación de demanda, sin consumo y sin demanda, no genera inflación, al revés, ¿sí? Como que los precios, si la demanda cae, los precios terminan cayendo también, porque además se genera más desempleo, ¿sí? Entonces empieza a caer el salario y empiezan a caer los precios, ¿sí? Entonces,
una caída o un retraimiento de la demanda agregada genera desempleo, pero no inflación, que es digamos, el otro componente de la estanflación. En realidad, una situación de estanflación está más asociada a una contracción de la oferta agregada, no de la demanda. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Fíjense entonces, volviendo, ¿qué pasa si estamos en esta situación y supongamos que estamos en una situación de estanflación? Y, como dice el ejercicio, se aplica política expansiva de demanda, ya sea fiscal o monetaria. Ya sea una política fiscal expansiva o monetaria expansiva, van a desplazar la demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? Por un lado, como decía Ludmila, eso va a aumentar la producción, ¿sí? Mayor demanda de trabajo, mayor producción, ¿sí? Y va a caer el desempleo. Pero esa mayor demanda de trabajo termina presionando sobre los salarios y también termina generando inflación, ¿sí? La mayor demanda también termina generando presión sobre el nivel de precios. Así que, como decía la compañera, se resuelve una parte del problema, que es que baja el desempleo, pero se empeora el otro componente de esta inflación, que es justamente la inflación, ¿sí? Por eso las políticas de demanda expansivas no resuelven los ambos componentes, los dos problemas, digamos, que tienen un escenario de esta inflación, ¿sí? Lo mismo si analizáramos una política contractiva de demanda. Ustedes me dirán, bueno, entonces en vez de política expansiva, que se aplique política contractiva. ¿Qué pasa si en vez de política expansiva se aplica política contractiva? Bueno, un poco lo que analizábamos hace un ratito. Bueno, es posible que las políticas contractivas, como por ejemplo ajuste fiscal, ¿sí? Disminuir el gasto público, etcétera, tengan un objetivo en términos de contener el nivel de precios y puedan disminuir la inflación, ¿sí? Pero, ¿a costa de qué? De caída en el nivel de actividad y, por lo tanto, mayor desempleo. En este caso es al revés, ¿sí? Se empeora el otro componente de un escenario de esta inflación, ¿sí? En términos generales, las políticas de demanda, ¿sí? No resuelven en ningún caso, ¿sí? La problemática compleja de la estanflación. Por eso el diagnóstico estanflación, digamos, es grave, es un problema complejo, porque es muy difícil de salir, ¿sí? Muy difícil de resolver. Profe, tengo una consulta. Dale. Nada, ahora se me ocurrió. Viendo el Dale. gráfico, eso de, Sí. bueno, cuando se aplica una medida expansiva, digamos, expande la demanda agregada. Sí. Pero pensando en la estanflación en sí, la estanflación en realidad no es que el nivel de producto de producción, digamos, está estancado y no crece, y sí lo que crece son los niveles de precios. Sí, Porque yo lo que veo acá en el gráfico, como que sí, aumenta el nivel de producción. sí, Pero, no, esta inflación es verdad que técnicamente es la palabra compuesta de estancamiento e inflación, pero en realidad la definición de esta inflación, por más de que esté compuesta por estancamiento, digamos, no es no sé ni cómo sería, recesión e inflación, resación, no sé ni cómo sería digamos, la palabra compuesta en ese caso. Debería ser eso, porque conceptualmente la definición de estancamiento es que es una economía con inflación y con alto desempleo. Es decir, una economía en una situación, en términos de desempleo, que se acerca al escenario keynesiano extremo, ¿sí? Es un alto nivel de desempleo. claro, sí, lo que pasa es que ahí yo lo relacionaba y digo, bueno, alta tasa de desempleo, digamos, el nivel de producción o de producto no es que te aumenta. Yo lo ¿Por qué? pensaba, Puede ser. Vos decís de acá, acá. claro, yo lo que digo, claro, de ahí a ese punto que está marcando, bueno, Sí, acá lo que vemos es que sí, el nivel de producción aumentó, sí. ¿no?
entonces cae el desempleo. Y ahí cae el desempleo, pero al caer el desempleo en realidad no es lo que te repercute en el nivel de producción, digamos que te lo contrae. No, porque el desempleo cae. Es la inversa. Claro, el desempleo es Sí, la inversa de la ahí está. producción, no es el empleo, es Ya el estoy quemado. desempleo. Si aumenta la producción, significa que hay más gente trabajando y cae el desempleo. Ok. ¿Sí? Entonces me tengo que borrar de la cabeza, digamos, el concepto ese de estancamiento de producción, porque yo lo veía por ese lado, digo. No, no te lo borres de la cabeza. Lo que pasa es que la estanflación es una especie de definición relativamente nueva, digamos, porque antes no se observaba esta situación, pero bueno, es un término que se inventó para definir algo que se estaba observando, ¿sí? Que es que había economías con alta inflación y alto desempleo. Pero no mucho más que eso, ¿sí? Es una etiqueta que se puso a ese tipo de situación, ¿sí? Ok. Gracias. No, de nada. Como eso, es una etiqueta, como el efecto expulsión, ¿sí? Esos nombres como a determinadas situaciones, a determinados fenómenos que ocurren en la economía, se les pone un nombre, ¿sí? Pero no tanto más que eso, pero bueno, surge de combinar estas palabras, estancamiento e inflación, y básicamente lo que define ese concepto es, o lo que refleja es que la economía está en una situación de alto desempleo y alta inflación al mismo tiempo, que contradice lo que estipulaba la curva de Phillips anteriormente, ¿sí? Ok. Bien. Vamos a la guía otra vez. Ay, se me colgó, no me digas. A ver, ahí está. Déjenme. Uy. Bueno, muy relacionado con lo que venimos hablando. ¿Alguien se anima a leer y contestar el 8? Creo que ya estuvimos mencionando todo esto. ¿Ningún voluntario o voluntaria? Por favor. Si querés lo leo. Dale, por favor. Y trato de responder, no sé. Gracias, Sebastián. Voy a ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Una ¿Cómo? soga. Alguien que me tira una soga ahí. Sí. Dale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? No, A. la 8, perdón. Está acá, ¿la lees? ¿La ves? ¿La 8? Sí. Perdón, estaba leyendo yo otro. Utilizando el modelo de oferta agregada, demanda agregada, mediante el caso intermedio de oferta agregada, demuestre gráficamente y explique conceptualmente los efectos de un incremento del costo de la energía. Diga cómo llamamos a esta situación. Esto confirma o contradice el modelo de la curva de Phillips. Bien. Lo hablamos bastante. Antes del corte, después del corte. Alguien que no sea Sebastián, pobre, se anima, de paso practican un poco, por lo menos a empezar y después yo lo ayudo. Yo no tengo drama igual. Bueno, dale, por favor, nadie tira. Me equivoco, pero bueno. No hay ningún problema, para A eso, base de los errores yo aprendo, así que. por supuesto, esa es la idea, aparte lo acaban de ver, nadie estudió, pero bueno, nada, también esto sirve como instancia de aprendizaje. Dale, gracias, Sebastián. Ensayá a ver una respuesta, a ver. Estoy improvisando algo, a ver. Dale. Estoy tratando de acordarme. Voy releyendo un poquito. Dice, utilizando el caso intermedio, ¿sí? Oferta agregada con pendiente positiva. Demuestre gráficamente y explique conceptualmente los efectos de un incremento del costo de energía. La suba del costo de energía, ¿es un ejemplo de qué que vimos hoy? Lo que te contrae la oferta agregada, porque aumenta los costos internos de la Exactamente. empresa. Muy bien. Un shock negativo de oferta agregada.
Perfecto. Gráficamente, ¿para dónde se desplaza la oferta agregada? A la izquierda. Para la izquierda, muy bien. Y esa situación que está acá, ¿sí? Shock negativo de oferta agregada, ¿genera qué? ¿Qué efectos? En el nivel de precios y qué efectos en el nivel de producción y en el desempleo, entonces. Aumento en el nivel de precios y Bien. una reducción en el nivel de producción. Muy bien, o sea que con el desempleo va a subir, ¿sí? Es decir, inflación, desempleo, a esa situación la llamamos estanflación, ¿sí? Y por último, se pregunta, ¿esto confirma o contradice el modelo de la curva de Phillips? Una situación de alto desempleo y alta inflación. ¿Se condice con lo que decía Phillips? No, se contradiría. Muy bien, se contradice, exacto. ¿Por qué? ¿Qué planteaba la curva de Phillips? Porque donde una es alta, la otra es baja. Si la inflación es alta, el desempleo es bajo y viceversa. Exactamente, la curva de Phillips mostraba ese trade-off, esa relación inversa entre las variables, y una situación de esta inflación muestra la coexistencia al mismo tiempo de alto desempleo y alta inflación. No se condice con lo que estipulaba la curva de Phillips. Muy bien, ven que entre todos podemos responder. Excelente, a ver, alguna más. Que tenga que ver con esto que vimos hoy. Vamos a hacer los 3 verdaderos o falsos. ¿Sí? A ver, ¿y de los choice? Ah, no, bueno, algún choice también. Bien. ¿Quién habló hace un ratito recién? Perdón, te voy a agarrar a vos. ¿No lees? Francisco. Sí. ¿Quién? Perdón. No, yo, Francisco. Francisco. ¿Te molesta, por favor, leer el primero verdadero o falso? No. No existen diferencias al analizar la curva de Phillips de corto y largo plazo. Muy bien. ¿Verdadero o falso? ¿Francisco o alguien? Se lo puedo ayudar. Falso. Falso, muy Falso. bien. ¿Por qué? La de corto y mediano plazo, en realidad, ¿qué muestra? Muestra la relación inversa entre variables. Excelente, entre inflación y desempleo, muy bien. ¿Y la de largo plazo cómo es? La tasa de desempleo es vertical. En realidad, la curva es vertical en el nivel de tasa de desempleo natural, ¿sí? O sea, que la tasa de desempleo está fija, es igual a la tasa natural y no cambia, ¿sí? Porque la producción es igual a la producción potencial y entonces la tasa de desempleo es la natural, y lo que sí puede cambiar es la inflación. Por eso es completamente vertical la curva de Phillips de largo plazo, la de corto plazo tiene pendiente negativa. Muy bien. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Quién sos, Luzmila? No te veo. Sí, profe. Luzmila, ¿te animás a leer el B, por favor? Sí. La curva de Phillips solo tiene en cuenta los costos salariales como determinantes del nivel de precios. Por eso la curva de Phillips no pudo explicar el aumento en los precios junto con un aumento en el desempleo provocados por la crisis del petróleo, que aumentó el precio internacional del barril de petróleo. Bien. ¿Te parece que es verdadero o te parece que es falso? Creo que es falso, porque no solo tiene en cuenta los costos salariales. Bueno, en realidad es verdadero. No está mal lo que pensás. Tampoco lo dijimos tan enfáticamente hoy, pero en realidad es verdadero, porque recordá que la curva de Phillips, la original, la primera de todas, relaciona tasa de desempleo con variación de salarios. Y la conocida, que vino después, relaciona tasa de desempleo con variación de precios, que es la tasa de inflación. Es decir, que en realidad el supuesto que hay detrás de la curva de Phillips es que
todo lo que varían los salarios, varían después los precios. Es decir que los costos salariales es como la única causa de la inflación. ¿Qué pasó? Cuando vino la crisis del petróleo y aumentaron los costos de producción, pero no por costos salariales, sino por costos energéticos, ya eso contradijo lo que decía la curva de Phillips, que ya no pudo explicar esa inflación que se generó por suba de costos energéticos y que además generó también caída en el nivel de producción y por lo tanto desempleo, ¿sí? Generó el escenario de esta inflación. Así que en realidad lo que está atrás de eso es que... ¿Cómo? Entonces la suba del nivel de precios depende del, o sea, el costo de los salarios hace que suba el nivel de precios. Sí. Phillips explicaba la inflación únicamente por variación en los salarios. Por eso, cuando hubo inflación que se debió a otra cosa, no a la variación de salarios, sino a los costos energéticos, ya el modelo de Phillips, no se ajustó a la realidad, ¿sí? Sí, perfecto, profe. Bien. El C dice, si la tasa de desempleo es más alta que la tasa natural de desempleo, la curva de Phillips predice que los precios bajarán. Les muestro la curva de Phillips, esta, la original, para que lo analicen, ¿sí? Dice, si la tasa de desempleo está por encima de la natural, de acuerdo a esta curva de Phillips, a la original, el nivel de precios va a caer. Es decir que la inflación va a ser negativa. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿sí? Sería una tasa de desempleo por acá, a la derecha de la natural, más alta. Y fíjense que la curva de Phillips predice tasa de inflación negativa, ¿sí? También se puede ver con la función. Si la tasa de desempleo es muy alta, más alta de la natural, todo este paréntesis es positivo, y acá tenemos un menos, así que la inflación que predice la curva de Phillips original, en ese caso es negativa, predice que hay deflación, ¿sí? Bien, eso es como un contexto muy raro para nosotros, la deflación, pero bueno, en ese momento, digamos, la curva de Phillips predecía eso. Y por último vamos a hacer el Choice 2. ¿Quién se anima a leerlo? Y ya los dejo tranquilos por hoy, ¿sí? Lo leo, profe. Dale, gracias. De acuerdo al modelo de oferta agregada y demanda agregada. El 2. Perdón, El 2. este de acá. La curva de Phillips, en el largo plazo es horizontal, muestra que hay una relación inversa entre la inflación y la brecha de desempleo, se desplaza hacia abajo ante un aumento de la inflación esperada. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. Ok. Piénsenla un poco. A ver, ¿en el largo plazo es horizontal? No. No, vertical. Vertical. Así que no. B. Muestra que hay una relación inversa entre inflación y brecha de desempleo. Significa que cuanto más grande la brecha de desempleo, es decir, cuanto más grande el desempleo, más baja la inflación. Verdadero. Verdadera, es la B. Descartemos la C. Dice, se desplaza hacia abajo ante un aumento en la inflación esperada. Ahí me está hablando de esta curva de Phillips. Si la inflación esperada sube, cuanto más alta es la inflación esperada, ¿qué va a pasar con la curva de Phillips? Sube. Sube, se va a desplazar hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Gráficamente. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar acá. Ahora enseguida les hago un posteo de la síntesis de la clase, pero ya pueden hacer la guía 6 entera. Les dejo un test de unidad 6 y les digo qué capítulo del libro pueden leer
Y la clase que viene empezamos con unidad nueva, ¿sí? Modelo Mandel-Fleming, que es un modelo de equilibrio con economía abierta. Así que vamos a definir una serie de conceptos de economía abierta y después vamos a construir el modelo y a trabajar con el modelo, ¿sí? Así que les recomiendo estudiar para ir ya cerrando dudas y llegar a la clase que viene ya con todo visto, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y buena semana en general. Nos vemos el Gracias, jueves que profe, viene. igualmente. Gracias, profe. Profe, Buena buenas semana. Igualmente, profe, gracias. Buena semana. Chao. Chao.